Doctora en Derecho Civil, de hecho su doctorado lo basó en el arrendamiento forzoso de la vivienda, así que, doctora, creo que nadie mejor que usted para explicarnos si esto es una especie de vamos a matar moscas a cañonazos y si no habría una forma más amable de hacer esto que ha hecho el Gobierno balear. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarme a su programa. Bien, en primer lugar, me gustaría indicar que hay otros mecanismos menos agresivos para los derechos de los ciudadanos que no pasan por la expropiación forzosa, aunque sea temporal y solo afecta al derecho de uso, para fomentar que, lógicamente, las viviendas vacías estén ocupadas porque hay un grave problema habitacional en este país. Según el último censo de población y de viviendas, que fue en el 2011, hay más de 3,4 millones de viviendas vacías, lo cual nos sitúa como uno de los estados de la Unión Europea que más viviendas vacías tiene. En concreto está entre el 15 y el 20%, porque no tenemos datos actualizados. Habría otras medidas que podrían adoptarse en lugar de que la Administración directamente expropie el uso de esas viviendas, como sería, por ejemplo, que la Administración local realizase de intermediaria entre los propietarios de las viviendas vacías y los futuros inquilinos de esas viviendas, que serían colectivos vulnerables, para, realizando esta labor de intermediación, fomentar que esas viviendas vacías estuviesen ocupadas. Consistiría en realizar una tarea parecida a lo que se realiza en los solares que quedan vacíos, que todos vemos en nuestras ciudades, conforme a la cual, en virtud de esa actividad, la Administración acondiciona ese terreno para que pueda destinarse a un uso, habitualmente el de aparcamiento. Bueno, pues consistiría en emplear la misma medida, que es la ejecución subsidiaria de las obligaciones que, en este caso, el particular de una vivienda vacía o aquella sociedad que la tenga desatiende, para destinarlas al uso habitacional. Podríamos, en esos pasos intermedios podría haber, no sé qué, recargos en el IBI de esos propietarios que tienen la vivienda vacía durante más de 2 años, alguna especie de multa coercitiva por el hecho de no sacarla al mercado. Claro, existen otros mecanismos, como usted indica, ¿no? El recargo en el IBI habitualmente es del 50% para aquellos propietarios que no tengan empadronado en esa vivienda a ninguna persona, y eso la mayoría de ayuntamientos ya lo están aplicando. Al igual como también algunas autonomías, el impuesto a las viviendas vacías o multas coercitivas al respecto. Bajo mi punto de vista, la expropiación es el mecanismo menos adecuado, por cuanto es muy agresivo frente a los derechos de los ciudadanos y se demuestra poco proporcional. Además, también hay un asunto sobre el que me gustaría hacer referencia, que es el justiprecio. Cualquier expropiación, lógicamente, para que no sea confiscación, tiene que tener una indemnización. Bueno, pues lo que realizan todas estas normativas autonómicas, que existen en diversas autonomías, no solo en Baleares, es establecer una proporción en el justiprecio o en la indemnización de entre el 20 y el 30% a pagar por el beneficiario, que en este caso sería una persona vulnerable, y el resto por la administración expropiante. Pero esto atenta gravemente contra la normativa estatal, que es la Ley de Expropiación Forzosa, que establece claramente que el beneficiario del justiprecio debe pagar o abonar el 100% de la indemnización. Hondo. Y esto del arrendamiento forzoso, quiero decir, porque esto abre la vía a la reclamación por parte de estos grandes tenedores. Claro. Bajo mi punto de vista, una de las formas para resolver este problema sería implementar como legal transplant, es decir, coger la normativa de un estado que haya tenido una buena aplicación, esa medida, implementarla en España, como por ejemplo el Reino Unido. El Reino Unido hace durante diversos años que está aplicando unas órdenes de gestión de viviendas vacías. ¿Qué hacen allí? Lo que hacen es hacer unas órdenes de temporales a definitivas, empezando por plazos de 6 meses hasta 2 años. Pasados 2 años pueden llegar a ser definitivas, en los cuales las autoridades locales lo que hacen es poner en contacto tanto a los propietarios de viviendas vacías como a personas o colectivos vulnerables para celebrar un arrendamiento bajo su tutela, pero ahí el propietario tiene alguna cosa que decir, puesto que si utilizamos, en lugar de las órdenes de gestión de viviendas vacías del Reino Unido, la expropiación, durante el procedimiento expropiatorio, una vez concluido, aparta de la gestión del uso y del usufructo a ese propietario para que lo asuma directamente la administración. Y si nos hacemos a una idea, si el derecho a propiedad fuera al 100% de una porción, expropiar el uso o el usufructo equivaldría entre el 70 y el 80%, con lo cual el gravamen es muy elevado.
Esto de la intermediación me parece muy interesante. Una intermediación, en este caso por parte de las autoridades municipales, entre el propietario y el futuro inquilino. Y lo de saltarse a los ayuntamientos y actuar como gobierno autonómico, ¿esto es habitual? Claro, lógicamente la potestad expropiatoria únicamente la tienen tanto la Administración General del Estado para hacer carreteras, trenes, etcétera, que esta es la más habitual, y luego también la Administración Autonómica. En ningún caso una entidad municipal, ni el Ayuntamiento ni la provincia, que serían las dos administraciones de carácter municipal o local. Bien, en este caso, lógicamente las entidades locales, en virtud de su competencia en materia de urbanismo, pueden realizar, por ejemplo, como estamos viendo en las imágenes, ¿no?, obras de reforma a las fachadas para evitar que elementos se desprendan hacia la vía pública, o rehabilitar solares para que sirvan para realizar otras actividades y que no estén vacíos. Pero claro, lo que no pueden hacer por sí mismas es expropiar. Por eso, bajo mi punto de vista, debe arbitrarse algún mecanismo para dotar de más participación a las entidades municipales, que van a ser quienes van a conocer mejor quiénes se encuentran en necesidad habitacional y dónde existan viviendas vacías en ese municipio, en lugar de acudir a la administración autonómica al respecto. Son los que están más cerca de esas familias o colectivos vulnerables. Exacto. Profesora Argelich, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido muy interesante lo que nos ha contado. Cuídese. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hay mecanismos intermedios que no tienen que pasar necesariamente por esa expropiación forzosa.